Las opiniones que aquí se expresan son entera responsabilidad de quien las emite y no representan las opiniones ni el pensamiento de la FESI ni de la UNAM. Hoy estamos aquí porque pensamos que todos somos unos ignorantes. La diferencia es que cada uno ignora cosas distintas. Somos investigadores y académicos de UNAM con un gran compromiso con el conocimiento. Nuestro trabajo es justamente generarlo y transmitirlo. Pero también somos personas. Tenemos familia, mascotas, trabajo, hermanas, esposas, novias, broncas. Y como todos, estamos encerrados por la pandemia. Queremos platicar, diferir y dar nuestra opinión. Porque estamos seguros que el conocimiento descansa en la verdad, pero también sobre el error. El Viral. El Viral. El Viral. El Viral. Desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos todos a este nuevo ejercicio que tenemos en nuestro podcast El Viral. Quiero darle la bienvenida a la doctora Mayar Ortega Luyando, al doctor Juan Pablo, al doctor Ibrahim, todos miembros de la comunidad universitaria aquí en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y pues hoy es el día en el que iniciamos este ejercicio de reflexión y de opinión por primera vez en nuestra facultad para tocar temas que son delicados, importantes, y que seguramente de lo que ustedes nos digan podremos sacar ventajas e ideas que en ningún momento hubiéramos imaginado y que en este momento de pandemia nos pueden ayudar a sobrellevarlo de mejor manera. Quiero darles la bienvenida y quiero agradecerles la disposición para estar aquí con nosotros. Y bueno, en nuestra plática inicial, antes de grabar este proyecto, yo les proponía hablar del tema de hoy, que es yo proponía la necedad. Sin embargo, pues Ibrahim tuvo a bien hacer la corrección y de buscar la definición de necedad y resultó que no coincidía con la idea que yo tenía en la cabeza. Y para hablarnos un poquito más, Ibrahim, te doy la palabra para que nos expliques por qué la necedad no y la terquedad sí. Ok, sí, justo en cuanto surgió el tema, yo creo que todos nos vimos como muy interesados respecto a hablar acerca de la necedad, pero yo tengo como esa, no sé si sea de formación profesional o qué, pero lo primero que hice fue ver la definición que tiene la Real Academia Española de la Lengua y resulta ser que ser necio es ser falto de inteligencia. Y realmente yo nunca la concebía así, como que en el uso diario que le damos, pues le damos como otro contexto. Y dije, bueno, entonces, ¿a qué me estoy refiriendo normalmente cuando digo, ay, deja de ser tan necio, ¿no? Me di cuenta que en realidad estábamos hablando precisamente de terquedad o de obstinación, ¿no? Que es más bien esta como oposición natural que tenemos la mayoría de las personas a cambiar tanto de actitudes como de opiniones. Entonces, por eso, después de una breve discusión, pensamos que era mucho mejor hablar de terquedad que de necedad. Sí, porque además los que están en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala no son faltos de intelecto, ¿verdad? O sea, queda claro. Nadie, de hecho. No, por supuesto que no. Y aparte, justamente la terquedad va a razón de este momento en el que estamos viviendo, en donde pues vemos que la gente muy, a pesar de las recomendaciones que se les dan para cuidar su salud y la de los demás, pues están tercos en salir y están tercos en no actuar como las autoridades nos dicen que debemos actuar. No solamente las gubernamentales, también las universitarias. Y bueno, Ibrahim, eso también nos llevaba a platicar acerca de, y a irnos a la raíz, ¿no? Obviamente somos todos animales. Y tú que eres biólogo de formación, ¿por qué no nos platicas acerca de qué pasa con los animales cuando sufren también algo como lo que estamos sufriendo nosotros ahorita, una pandemia? Sí, yo creo que aquí tenemos que tener en mente varias cosas, ¿no? O sea, lo primero, y es algo que a mí me gusta mucho discutir y enmarcar en clase, y es que nunca se nos debe olvidar que somos animalitos, ¿no? Y dentro de esos animalitos, además, somos parte de un grupo muy específico. Somos monos, y somos monos sociales. ¿Y qué pasa con los monos sociales en términos generales? Pues en realidad vamos a ver que como animales sociales tenemos muchas necesidades específicas que están asociadas a cómo nos percibimos dentro de un grupo, cómo nos percibe un grupo
y al mismo tiempo esto va a estar asociado con presiones selectivas del ambiente y otras cosas. Entonces, cuando uno se pone a pensar ya desde esta perspectiva de que somos estos monitos sociales maravillosos con otras cosas que nos definen un poquito diferentes a otros animales, lo primero que hay que pensar es que hay varios elementos también ahí asociados a por qué somos necios o tercos, más bien, por qué salimos, pero también hay que pensar qué sucede ante la circunstancia actual, ¿no? Estamos ante una pandemia y cómo definimos o cómo nos damos cuenta de la enfermedad y el riesgo que supone para el resto de los miembros de un grupo cuando yo soy un monito social. Y estoy diciendo que lo que me interesa, de algún modo, es estar en un grupo porque me importa, pero al mismo tiempo entonces eso genera que necesite yo de algún modo proteger a mi grupo. Y ahí lo que podemos ver en el mundo animal es que se ha observado en vacas particularmente, y aquí voy a hablar de vacas que ya han sido domesticadas, de hecho de una variedad específica, que son las vacas Holstein. No Las sé de si la lo leche. pronuncie bien. Sí, exactamente. Si se acuerdan de sus clases de primaria, seguro vieron ahí las razas de vacas. Y entre las lecheras están esta variedad específica, que son las Holstein, que son del norte de Alemania y que son unas vacas más o menos chaparritas, pero que producen un montón de leche. Y en esas vacas se han dado cuenta que cuando están enfermas, que presentan síntomas de infección o fiebres, que claramente tienen una infección porque están inflamadas, porque tienen fiebre, porque si le sacan una muestra de sangre ven que tienen elevados el conteo de glóbulos blancos, se ha visto que estas tienden mucho más a aislarse. Literalmente se separan del grupo y aquí, digamos que lo primero que nos salta sería, pues están protegiendo al resto del grupo, ¿no? Yo siempre me tomo esas cosas con cuidado, porque también creo que estamos muy acostumbrados a tratar de humanizar mucho las acciones que llevan a cabo diferentes animales y además lo otro que sucede es que pues nosotros tratamos de ser empáticos con los animales porque son chulísimos y entonces como que reflejamos parte de nosotros en ellos. Entonces, siguiendo ese mismo ejercicio, podríamos pensar que no solo están protegiendo al grupo, pero también seguramente a todos les ha pasado. Estás enfermo, te sientes de la fregada y lo que menos quieres es estar cerca de alguien. Si no quieres ver a nadie. Exacto, y no porque no lo quieras infectar o lo que sea, sino porque no quieres ni que te toquen, ¿no? Ni que te toquen con la vista, vaya. Entonces, pero es algo muy interesante que se ha observado que en muchos organismos, estamos hablando de vacas, ¿no? Pero podríamos hablar, por ejemplo, de qué sucede con ñúes o con algunos elefantes, que cuando presentan síntomas de enfermedad se van aislando de esos grupos. Entonces, eso es algo que ocurre de forma natural. Y entonces cabría la posibilidad de preguntarnos por qué nosotros no queremos hacer eso, ¿no? ¿Por qué no queremos aislarlo y decir, no, yo voy a salir porque... No solo no aislarlos, pegarnos con unos con otros, hacer filas, subirnos al metro, o sea, Sí, pero fíjense que ahí también hay otros ejemplos bien interesantes. Y es que sucede que se ha observado con ratones específicamente, que cuando ellos los mantienen a los ratones en encierros individuales, contra ratones que están en grupo, María, con más precaución. Porque lo otro que sigue ya no es nada más ver si se cumplen o no con esos supuestos para hablar de selección natural, sino que lo otro que nos sucede es que tenemos que pensar que el efecto que tiene a adultos mayores, que son un grupo que reproductivamente de todos modos ya no tiene un efecto directo sobre la población. Entonces, estos individuos de todos modos, si ya no se van a reproducir, ya no podrían ni dejar o no dejar descendencia. Entonces, digamos que de algún modo
se escapa a la selección natural el atributo, ¿no? Podría pasar un poco como sucede con el desarrollo de muchos tipos de cáncer que se dan como en edades mucho más tardías. Y por eso existen, ¿no? Por eso no hay una inmunidad innata a un tipo de cáncer. Eso es bien importante porque si no anda uno anda expresándose mal por la vida, diciéndole que los que salen a subirse al microbús por gusto se mueren porque es selección natural, ¿no? Qué bueno que nos lo explicas. Y aparte, bueno, ahora queremos tocar otro tema que también es igual de interesante, pero que es la contraparte, ¿no? Muchos salen de su casa, se ponen cubrebocas, se ponen su máscara, guantes, llevan su gel. Y en el nombre de Dios, y vámonos para fuerte. ¿Qué pasa con esas creencias? Y ahí Mayaro, que es la psicóloga del grupo, nos va a platicar un poquito más acerca de esos pensamientos mágicos. Sí, y de hecho cuando Ibrahim decía que la selección natural no tiene juicios de valor, pues yo digo que, pues sí, pero Diosito sí tiene juicios de valor. Y Diosito nos está viendo a todos. Y bueno, justamente nos agarramos muchas veces de la religión, porque la religión moldea la conducta humana, ¿no? Finalmente se mete en nuestro núcleo o en nuestro sistema de creencias y entonces nos hace pensar que a lo mejor si nos encomendamos a Diosito, si le rezamos a Tezcatlipoca, entonces a lo mejor Él nos va a proteger de la enfermedad, aunque no lleve protección, ¿no? De hecho, han surgido muchísimas situaciones en esta época a raíz del pensamiento mágico también, que tanto nos gusta a los seres humanos, y no sé si decir que también a los mexicanos nos encanta esto, ¿no? Y sí lo puedes decir, sí lo puedes decir. Bueno, pues, ¿pero qué es el pensamiento mágico? No es otra cosa más que darle una explicación a un fenómeno sin ninguna base teórica o vaya, científica, ¿no? O sea, por lo que se te ocurrió. Por ejemplo, el otro día iba caminando por la calle y había una construcción y entonces me cercioré de no pasar por abajo de la escalera del albañil. Entonces yo creo que por eso no me va a dar COVID. ¿Les parece lógico eso? Bueno, a mucha gente sí. A ver, quiero que ustedes me digan ya aquí entre nos si han tenido alguna superstición alguna vez. Pues a lo mejor no es superstición, pero yo sí tengo esos rituales. ¿Cómo cuál? Si puse el ejemplo de la persinada es porque yo lo hago. Ok. ¿Tú te persignas cada vez que sales de tu casa o cada vez que vas a hacer algo importante o cada vez que vas al súper ahora, por ejemplo, para no contagiarte? Tengo una experiencia. Yo salía mucho en carretera antes y tengo la costumbre. Mi abuela, desde que yo tengo uso de razón, antes de salir de casa me daba la bendición y cuando salía, cuando ya no vivía en la misma ciudad también. Entonces, tal vez no es por creencia, pero sí es un ritual. O sea, para mí, y lo hago consciente y hasta me gusta hacerlo. Claro, pero justamente ahí acabas de dar en el punto. ¿Por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué nos persignamos antes de salir? Porque lo aprendemos de personas que están allegadas a nosotros. En tu caso, tu abuelita. Y en tu caso, tu abuelita supongo que era una persona importante para ti y confiabas en ella. Sí, claro. Y entonces, justamente por eso hacemos que eso se refuerce todavía más. Si mi abuelita lo dice, es porque me va a ir bien. Y además resulta que cada vez que te persignas, la mayoría de las veces te va bien. Y entonces se refuerza todavía más ese patrón. Bueno, pues así pasa también con las creencias, nada más que llega un momento en el que son totalmente inverosímiles y entonces decimos que porque soy escorpión con ascendente en Sagitario, entonces tengo menor probabilidad de contraer la enfermedad, ¿no? Pero, ¿por qué pasa esto? Porque, sobre todo cuando vamos a estar en una situación de estrés, piensen en una situación estresante, la última que hayan tenido que pasar. En mi caso fue ir al súper. Eso fue una situación estresante. No es cierto, fue haber grabado hoy. Eso sí, eso no es cierto. Bueno, sí. También eso me pone muy nerviosa. Pero bueno, el punto es que cuando estamos ante una situación amenazante o estresante, percibimos que no tenemos control sobre esa situación, que algo puede salir y nos puede salir mal. Y entonces, como una especie de mecanismo de defensa, atraemos estos pensamientos, creencias mágicas o religiones para relajarnos, para disminuir nuestro nivel de ansiedad.
y pensar que entonces enfermedad, no me va a pasar nada. Pero, entonces ¿por qué es como pasa una, esto? como una forma de mecanismo de defensa y además porque somos seres altamente sugestionables. En una situación, ¿no? O sea, con de que estrés. mi abuelita venga y me diga, sobre todo, estresante, la última que en general me diga, que con esta bendición en mi caso y este fue ir shot al de dos jugos, Eso fue una de situación dos limones. Es cierto, fue haber vas a ver grabado que hoy, no te eso va a sí es pasar demasiado. nada, ¿no? O sea, ya estás blindado También contra el eso maldito no me coronavirus. Pero bueno, el punto ¿No ve la es cara que está cuando poniendo estamos Ibrahim cada ante vez una que situación habla amenazante, de los mecanismos de percibimos que no tenemos Oye, control pues sobre es que esta abuelita nos puso oído lo del jugo de dos limones, o sea. No, pero es que además ahí también yo hace poco tuve una plática con unos como una estudiantes. especie de mecanismo de defensa, Y justo decíamos atraemos estos para pensamientos, nosotros creencias muchas veces mágicas es muy o difícil religiones en la para familia se ponen a relajarnos, para platicar de los disminuir remedios nuestro nivel de por ansiedad ejemplo, igual y pensar que apenas me entonces dijeron, no, es no que me va a tómate pasar. entonces tu agüita esto caliente como una con forma jugo de limón, de mecanismo de granita defensa de y además bicarbonato porque para que somos el cuerpo se alcalinice y entonces ya, el coronavirus no entra en... Y es muy difícil. O sea, finalmente, y voy a decir una cosa por la que a lo mejor muchos me van a querer linchar, pero de modo. Un sistema de creencias normalmente creo yo, reemplaza a otro. Y en la ciencia hacemos eso. Entonces, así como hay el que le crea a su abuelita, nosotros lo que hacemos es que tratamos de creer en la evidencia y confiamos en que el que está presentando la evidencia lo hizo bien. Entonces, un sistema también de confianza y de creencia a través de un argumento que nosotros consideramos más lógico, pero tampoco es que digamos que es la solución completa al universo. Sí, porque incluso si te pones a pensar, quien dice estas cosas puede ser cualquiera, incluyendo el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Inyéctense el Lysol. Y es una persona, entre comillas, respetable, vaya, es el primer mandatario. Se supone que no debería de decir esas cosas, ¿no? También y hay gente que, no dudo que habrá algún despistado por ahí que sí lo haya hecho, ¿no? No hay registro. Por supuesto, se registraron muchísimos casos de hospitalización porque le hicieron caso. Oye, Doc, ¿y qué pasa cuando nos inyectamos Lysol? Doctor Juan Pablo. Es un tóxico, definitivamente. Entonces, el problema es que cuando alguien que tiene influencia sobre un grupo de personas, alguien que tiene el poder para ser una voz creíble, pues entonces eso es todo un gran problema, porque entonces seguramente va a haber seguidores de esas ideas y pues son intoxicaciones severas que pueden llevarte a la muerte o que han llevado a la muerte, esa es la realidad, porque sí ha ocurrido ya. Con lo que señala Mayaro, pues seguramente de aquí a la psicoterapia, porque yo creo que nos mueven muchas ideas respecto a cómo procedemos normalmente y cuáles son esos niveles de incertidumbre que a veces nos cuesta trabajo manejar y que ante la incertidumbre, a fin de reducir ese nivel de incertidumbre, precisamente buscamos algo superior, puede ser un poder superior, una idea superior, algo que nos dé un poquito más de seguridad en el actuar o en lo que no sabemos cómo va a suceder. Entonces creo que esto es muy, muy importante para entender qué es lo que está pasando con esta pregunta tan desafiante de por qué somos tercos y seguimos saliendo. Oye, Mayaro, y otra de las cosas que yo quería preguntarte, ya nos hablaste de los pensamientos mágicos, pero también, pues sería bueno, y uno de los objetivos de este producto es que la gente se entere, que esté informada, porque muchas veces también, y yo creo que tiene que ver también desde lo psicológico, pues nos vamos por lo más fácil, ¿no? O sea, es que, y es clásico, ¿no? Que llega así de, no, es que la Chonita me mandó un WhatsApp y dice que están echando el virus en helicópteros y entonces, no, cierra las ventanas, ¿no? Cierra las ventanas. Y lo creen. En lugar de revisar, o sea, échale un brinco al Google, no sé, mínimo, ¿no? O pregúntale a alguien que sepa eso cómo funciona. Justamente ese ejemplo que pones ha ocasionado desgracias terribles, como en Chiapas hace 2 semanas, que incendiaron un hospital porque justamente pensaron que les estaban envenenando, ¿no? En drones les estaban aventando pues el virus, algo así. El punto es que sí, o sea, muchas veces nosotros es mucho más fácil caer en este pensamiento mágico, es mucho más fácil y más atractivo a nosotros consumir esta idea mágica de que alguien viene y te va a envenenar, que asumirnos como responsables y como potenciales agentes de cambio.
¿Por qué? Porque la segunda parte es mucho más difícil. Implica que te pongas a investigar, que te sientes a leer, que trates de entender las cifras, lo que López-Gatell nos está diciendo, cómo realmente se impactaría, cómo aterrizarlo. Es criticar incluso lo que estoy viendo, o sea, como decía Ibrahim también, o sea, me la voy a creer aunque me lo esté diciendo el que abajo le ponen científico, ¿no? O sea, porque sí, ahí venden algunos productos diciendo, ay, no, esto te va a cambiar la vida. ¿Quién lo dice? Científico. Quién sabe quién sea, pero dice científico. Entonces, esta habilidad de criticar lo que me están diciendo en todo momento y entonces evaluar y sacar juicios propios, pues no nos enseñan. O sea, esto es algo también incluso educativo, ¿no? Cultural. Y entonces es también mucho más difícil decir, no creo, déjame investigar, a decir, ¿ya escuchaste lo que están diciendo? O sea, que no sé. Por si las moscas, ¿no? Y cierro la puerta. Entonces, mucho más atractivo para nosotros el creer en nuestros pensamientos mágicos que finalmente sentarnos a leer y tratar de debatir o criticar lo que nos están diciendo. Y más aún, si me lo dice alguien confiable para mí, o un líder, ¿no? Por ejemplo, pensemos el líder de los campesinos, o el líder de una comunidad, o el mismo presidente, ¿no? O sea, es como siempre dudar. Ya tenemos ahora la parte mágica, la parte de nuestro pensamiento, la parte de la biología que nos hace favor, Ibrahim, de platicarnos, y ahora el doctor Juan Pablo, que es el que tiene el contacto ahí con el paciente, el que seguramente se le prendieron varios foquitos en lo que ustedes dos estaban conversando. Él nos puede platicar, Juan Pablo, sobre lo bueno y lo malo, porque me imagino que no todo es malo al ser terco. No podemos ser tan tajantes de decir es mala la terquedad o es buena la terquedad al 100%. Yo creo que aquí tenemos que discriminar esas personas que siguen saliendo. Obviamente no todos lo hacen por terquedad negativa. Tenemos que estar conscientes de que en nuestro país la realidad es que mucha gente vive al día, mucha gente indispensablemente tiene que seguir saliendo, pues de lo contrario obviamente se pone en riesgo su vida misma. Entonces, dejemos a un lado estas personas que tienen que seguir saliendo por obligación o por necesidad absoluta y dejemos únicamente sobre la mesa a quienes no teniendo la necesidad o la obligación de salir, siguen o seguimos saliendo. Yo creo que ese es el punto más importante de discusión en esta situación para entender qué es lo que está pasando. Y de esta forma, la terquedad no podemos etiquetarla necesariamente como positiva o negativa, sino que tiene las dos vertientes. Mayaro, ¿tú eres terca? Ay, sí, muchísimo, muchísimo. La verdad es que sí. Y sin embargo, ese atributo de ser terca no necesariamente es un defecto, puede ser algo positivo también. ¿Por qué? Porque el ser tercos nos permite seguramente en muchos casos ser innovadores, tener ese pensamiento divergente que nos permite hacer cosas que nadie ha hecho antes, hacer cosas que nadie se ha ocurrido, nadie tenía la idea de hacer. Entonces, esa posibilidad de ser tercos y aferrarnos a una conducta, a una posición, a una actitud, pues a veces es algo positivo porque nos puede ayudar a alcanzar cosas favorables. Pero también tenemos que ver la otra parte donde esa situación de ser terco nos lleva a consecuencias catastróficas o verdaderos desastres. Y esa es la parte negativa de la terquedad. ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es el límite entre esa terquedad positiva y esa terquedad negativa? La frontera, el límite, creo que es el razonamiento. El razonamiento es lo que nos va a permitir discriminar si ser terco es algo bueno para mí, mi entorno, o es algo malo para mí o mi entorno también. Y ese razonamiento no es algo que surja de la nada. Ese razonamiento tiene que surgir alimentado por dos cosas importantes, el conocimiento y la información. Entonces, si alimentamos de conocimiento e información nuestras decisiones, seguramente estas nos llevarán a tener mejores tomas de decisiones más o mejor fundamentadas. Y esto es algo que va entonces a discriminar si esa terquedad es buena o es mala. Entonces, a medida que tengamos mayor y mejor información, podremos tener un razonamiento más enriquecido que nos permita tomar decisiones fundamentadas y más apropiadas para nosotros, para la vida de las personas que nos rodean, para nuestro entorno. ¿Cuál es el antídoto entonces para la terquedad negativa?
pues combatir la ignorancia precisamente. Entonces creo que no podemos ser tajantes y hay terquedad positiva, como la que Mayaro seguramente ha explotado en más de una ocasión para su crecimiento, y terquedad negativa, como la que todos seguramente en nuestra conciencia tenemos algún ejemplo de qué ha pasado, qué hemos hecho, que nos ha llevado a una catástrofe o a un daño, simplemente por mantenernos obstinadamente en una idea o conducta a veces no suficientemente o adecuadamente razonada. Tiene que ver con la paciencia, ¿no, doctor? Perdón, Ibrahim. Sí, es que estaba pensando que justo como desde una, ahora sí que si nos vamos a la parte lingüística, que ya vieron que es que a mí me gusta un poco, pero normalmente esta terquedad nosotros le podemos dar varios sinónimos. Uno lo utilizó ahorita Juan Pablo, ¿no? Que sería obstinado. Cuando eres obstinado también le damos casi siempre un contexto negativo. Pero tenaz, que también es alguien que se opone a cambiar su O actitud, perseverante. lo vemos como algo completamente positivo, ¿no? Entonces creo que ahí mismo estamos como de algún modo jugando con las palabras y dándole cierto juicio de valor, pero reconociendo que en realidad pues son dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque igual también podríamos calificar como terco a alguien que no quiere salir ahorita en este momento y que dice, no, yo prefiero renunciar a mi trabajo y prefiero que me corte mi novia o no sé, ¿no? Que exista la consecuencia que tenga que existir, pero yo estoy terco en que no me sacan de mi casa. Precisamente, yo creo que ante esa disyuntiva, el tomar una decisión fundamentada es lo que nos va a dar un resultado favorable, porque quedarse o no quedarse es una decisión, pero los por qué nos quedamos o por qué no nos quedamos, creo que eso es lo importante, lo que debemos razonar detalladamente en cada situación. No podemos generalizar definitivamente, cada caso es diferente y hay que individualizarlo, pero creo que el razonamiento fundamentado es lo que nos dará la pauta para saber si esa terquedad es buena o mala. ¿De qué tiene relación, Mayaro, esto de la terquedad y de lo bueno y lo malo con la dificultad que tenemos para esperar? Y eso yo lo pongo como una característica personal. Yo soy muy desesperado. A mí, si tengo que, o sea, hace ratito, de hecho, estuve una hora antes así esperando a que diera el momento de enviarles el enlace de Zoom para poder realizar este ejercicio. Entonces, ¿tiene algo que ver eso? Sí, por supuesto. O sea, y además nos cuesta mucho trabajo esperar sí, el beneficio a largo plazo. Mira, hoy en día vivimos en una sociedad de la inmediatez, ¿no? Todo es para ayer. Y entonces las noticias, cualquier comentario, cualquier cosa que tú necesites está al alcance de un clic. Pero más allá de eso, biológicamente, no, o sea, nuestro cerebro, la parte del lóbulo frontal que regula nuestra perseverancia, como ahorita decíamos, o incluso la inercia a pegarnos a las reglas o las normas sociales, o esperar a largo plazo esa gratificación, es lo que tarda más en desarrollarse. De hecho, hay estudios que dicen que hasta después de los 30 años es cuando esta parte de nuestro cerebrito ha llegado a desarrollarse completamente. Y bueno, eso dicen los estudios, pero bueno, conocemos a muchas personas, incluyéndome también, que después de los 30 años seguimos de desesperados, ¿no? O sea, de ya, pero ya. Y además... Que seguro hay variabilidad. Claro, o sea, hacemos caso a Ibrahim, ¿no? Lo que nos está diciendo. Y créeme que te lo digo yo, que también en terapia, lo más difícil de instalar en una persona es el control de impulsos. Es la autorregulación, el autocontrol. Ese impulso de reaccionar, digamos, desmedidamente, sin pensar y decir, ya me vale, me voy a ir a la Alameda a pasear y a tomar el helado porque es mi derecho, ¿no? Esto es lo más difícil de poder regular, de que entonces justamente actives esta parte de tu cerebro, como bien nos decía Juan Pablo hace ratito, ¿no? El razonamiento. Que gane el razonamiento a la emoción de querer salir y entonces apacigues tus caballos y entonces digas, a ver, ¿pero qué voy a provocar saliendo a tomarme el helado a la Alameda, aunque sea que es mi derecho? ¿Qué consecuencias va a tener, no? Y entonces aquí hay un estudio bien interesante que ya es bien viejito. Es el estudio del malvavisco de Stanford. Es un experimento que se hizo en los 60, 70, creo,
Y entonces justamente lo que hacían era sentar a los niños en una mesa y llegaba el experimentador y les decía, mira, te voy a dejar aquí un malvavisco, pero no te lo puedes comer hasta que yo regrese. Me voy a tardar como 15 minutos. Entonces, por favor, si no te lo comes, cuando yo regrese, te voy a dar 2 malvaviscos. Y entonces salía el investigador y pues bueno, es chistosísimo ver las reacciones de los niños, ¿no? ¿Qué hacen? O sea, desde que empiezan a olerlo, le dan así como pintaditas, así de verdad parece que están drogando de plano, así de, o sea, malvavisco, ¿no? Pero son estrategias que utilizan para controlar esos impulsos. Obviamente, 3 de cada 4 niños no lograron contenerse y se comieron el malvavisco. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo interesante de esto es que también después de que siguió este experimentador a estos niños, después de 10 años, resultó que eran niños que tenían mejores calificaciones, habían sido más maduros, tenían menos agresividad, problemas de adicciones, de sobrepeso incluso. Entonces, ¿esto cómo lo podemos trasladar a lo que estamos viviendo hoy? Que pues nuestro malvavisco es querer salir. Y nada más que aquí nosotros no nos dicen, espérate 15 minutos. Nos están diciendo, espérate 3 mesecitos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las estrategias que nosotros estamos implementando para autorregularnos? Para no decir, ya quiero salir y comerme el malvavisco afuera, ¿no? Oye, Mayaro, pero ahí a mí me da curiosidad porque una cosa es esta parte del autocontrol, ¿no? Pero no sé si haya, puritita curiosidad, un experimento similar de qué pasaría si hay otros niños viéndolo, ¿no? O sea, porque una parte del control también está mediada por la sociedad. Totalmente. Entonces, no sé ahí cuál sea tu perspectiva, porque ahí sí te puedo decir también, en el reino animal se ha visto que, por ejemplo, en avispas, hay algunas avispas que tienen diferentes colores, ¿no? En la mascarita, ¿no? De la cara. Y ese es un atributo que normalmente informa a otros individuos que el individuo es dominante y que tiene muy buena condición y lo que sea. Y se ha visto que literalmente les pintaron las caritas a unos que no tenían el atributo, y lo que sucede es que los acosan más los individuos de la población para ver si efectivamente son capaces como de portar el atributo. Entonces, como que hay un costo de tener el atributo. Entonces, este acoso por parte de los otros limita que estos individuos que tenían la carita pintada pudieran como llevar a tener como actitudes de individuos dominantes cuando en realidad no lo son. Entonces, te lo pregunto porque como que hizo clic en mi cabeza, ¿qué pasa con esta parte como del control más social, independientemente del autocontrol? No, es totalmente influenciable, ¿no? O sea, por ejemplo, justo como tú dices, ¿no? Somos animalitos sociales. Entonces, no es lo mismo a que nadie me vea, a que yo esté viendo que otro está guardándose en casa. Y entonces, como mi mejor amigo y mi novia, y entonces mi mamá y mi papá sí lo hacen, o a lo mejor mi rockstar, ¿no? O favorito, está mandándome mensajes a cada rato de, no, sí, hay que quedarnos porque estamos ayudando a todos. Entonces, somos seres de imitación también. Entonces, cuando vemos a otros, definitivamente esto podría cambiar, para bien o para mal, ¿no? O sea, porque justamente si veo al otro que sale y que le vale, por ejemplo, mi vecino el fin de semana tuvo fiesta y le valió gorro, ¿no? Y entonces, por más que en el chat estábamos así de, no es posible, no sé qué, no sé cuánto, pues a él le valió, pero porque todo su círculo decía, pues no pasa nada, esto no existe, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el agente social es súper poderoso para regular el comportamiento. Pero sin embargo, también cuesta trabajo, porque el mismo ejemplo de la fiesta, yo también tengo un vecino que nos hizo favor de reunirse con sus amigos, y yo cuando lo caché, porque fui yo el que lo vio, parecía que estaba traficando drogas, o sea, metió la bolsa de hielos así escondidísima, ¿no? Y la otra la echaba con los refrescos abajo de la chamarra, y los carros como que se estacionaron en lugares diferentes, y todo el mundo era de, güey, es súper obvio que te vas a agarrar la jarra ahorita, y que sabes que está prohibido, y estaban tratando de ocultarlo, ¿no? O sea, es como ilógico, ¿no? O sea, pero también tenían esa presión social.
Sí, pero ahí yo creo que hay otro elemento bien interesante, que a lo mejor me estoy desviando, pero también hay una gratificación de adrenalina de saber que estás haciendo algo que está mal, ¿no? Y prohibido. Es como la gente que perfectamente puede o le gusta comprar como las cosas en el cine, pero le gusta infiltrarlos como por la emoción. Claro. Sí, lo prohibido siempre es más atractivo, ¿no? Sí. Igual les eché la patrulla a ellos y hablé al 911, dije, aquí hay fiesta. Pero esto es parte de esa complejidad del fenómeno también. Hace un rato Ibrahim hablaba de esta probable selección natural que está operando, pero no es una selección nada más meramente biológica, sino que vemos que hay un fuerte componente de lo social aquí involucrado, hay variables sociales involucradas, y eso es lo que le da todo un giro diferente para poder entender esto, que realmente son muchas variables que están operando simultáneamente, y sabemos que la parte de lo social le da una complejidad enorme a este fenómeno, tanto para entenderlo como para manejarlo. Entonces, creo que no es un fenómeno sencillo ni de pocas variables involucradas. Siempre nos pensamos como animales que tenemos la ventaja de pensar, ¿no? O sea, lo que hablaba Ibrahim hace rato, que decía que somos animales, pero tenemos ciertas características que nos hacen diferentes. Una de esas, yo creo que es esa, ¿no? La del raciocinio. Pero, ¿cuáles son las ventajas adaptativas, Ibrahim, de los animales en este asunto de la sociedad, de los animales sociales? Sí, ahí hay miles de ejemplos y cosas interesantísimas y me podría pasar horas hablando al respecto porque hay particularmente las hormigas y los insectos eusociales me parecen una cosa fascinante. Pero voy a tratar de ser breve e irme como a las cosas más evidentes de algún modo. Hay muchas ventajas de ser sociales. De hecho, en los 60 se hablaba, durante mucho tiempo en la ecología dijeron, bueno, es que al ser más individuos de una especie, pues te va a ir peor. ¿Por qué? Porque pues todos necesitan lo mismo, todos necesitamos el mismo tipo de alimento, el mismo tipo de parejas, el mismo tipo de refugios, y entonces nos vamos a pelear por ellos, ¿no? Entonces, esto se definió como densodependencia y entonces siempre se vio que había un efecto negativo de que fueran muchos, porque los recursos siempre van a estar limitados, ¿no? De hecho, este principio lo dijo Malthus hace muchísimo tiempo y curiosamente López-Gatell mencionó a Malthus en una de sus conferencias, justo porque él hizo el ensayo sobre cómo crecen las poblaciones y el efecto que tiene la densidad, y es la base de los modelos que estamos viendo ahora de cómo crece la pandemia. Pero después se dieron cuenta que en ciertos grupos de organismos esto no ocurre, porque justamente en los organismos sociales, esto se llama el efecto Ali o ALE, se dieron cuenta que en muchas especies, conforme más grande es el grupo, mejor les va a los individuos. Y esto es precisamente porque son grupos sociales, donde los individuos que forman parte de estas sociedades pueden tener diferentes roles. Por ejemplo, pensemos en los grupos de hienas, ¿no? Las hienas que tienen una sociedad matriarcal, donde solamente la hembra alfa se reproduce y el resto de las hembras ayudan con la crianza y ayudan con la cacería. Pero todas ellas son subordinadas, comen después, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la que se lleva, digamos que la friega de defender a la manada y estas cosas es la hembra alfa y la que lidera la cacería. Algo muy similar a lo que sucede con los leones, por ejemplo. En los elefantes, porque también son súper sociales, ahí los grupos también están liderados por una matriarca, que normalmente es el individuo más viejo y que conoce perfectamente los puntos donde hay alimento o agua durante sus migraciones, ¿no? Entonces, hay una especialización de algún modo en el trabajo que le toca a cada quien. Y es que vivir en grupo tiene muchas ventajas. O sea, pensemos simplemente que en lugar de que sean 2 ojos los que van a estar al pendiente de que no llegue alguien a comerme, pues podrían ser 30 o 30 pares. O 12 millones de personas en el área conurbada de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, si se acerca un depredador, obviamente lo vamos a ver más fácil, lo vamos a poder detectar más fácil. Eso desde la perspectiva del grupo. Eso como grupo nos conviene. Ahora, las ventajas no nada más suceden a nivel de grupo, también suceden a nivel individual. A mí solito, ¿de qué me sirve? Bueno,
no solo es que sea más difícil, pero si llega un depredador, como dicen en las películas de miedo y de zombies, ¿no? No necesitas ser el más rápido. Con que seas el menos lento, no seas el... Corre más rápido que el de atrás y ya. Existe, ¿no? Exacto. Entonces, al final también eso nos ayuda. Si llega un depredador, el que haya más, eso se conoce como efecto de dilución, permite que a ti te vaya bien, a pesar de que a lo mejor no a todos les vaya tan bien, ¿no? Y en ese sentido, pues también tenemos que pensar, y esto, por ejemplo, se ha visto mucho con parásitos de moscas y dípteros en general, o sea, mosquitos, moscas tsetse, etcétera, etcétera. Entre más grandes sean los grupos, para este tipo de parásitos es más fácil identificar. Entonces, por ejemplo, si hay una manada de ñúes o de antílopes o de lo que sea, entre más grandes, pues más fácil detectan las moscas en tus grupos y se acercan más. Pero, si tú eres el que está en medio, la probabilidad de que te pique a ti es mucho menos. Y aquí creo que también viene como una parte que socialmente es interesante, que es muy difícil distinguir a veces los beneficios individuales de los beneficios colectivos. Entonces, claro que hay ventajas de que seamos monitos sociales, simplemente el hecho de que haya vigilantes y otros que están como al cuidado de la manada, o que puede existir la especialización en el trabajo, que digamos que ahí el extremo más grande serían las hormigas, por ejemplo, que pues sabemos que hay obreras, otras que son soldados, la reina, que no hacen nada más que reproducirse, que además ahí hay unas cosas interesantísimas de las que a lo mejor algún día podríamos hablar, que es que pues tenemos desde individuos que viven 1 o 2 semanas, que son completamente desechables, contra una hormiga reina que puede vivir 20 años, ¿no? Entonces, al final vemos que esta repartición de trabajos pues conlleva muchas ventajas, porque no estamos gastando nuestra energía o nuestro tiempo en cosas que pudieran ser irrelevantes a nivel individual, pero que a nivel colectivo van sumando y permiten que toda la sociedad avance y crezca, ¿no? O sea, en este caso en específico, ante la COVID-19, es un beneficio ser animal social. Pues yo creo que tienen los dos componentes, ¿no? O sea, tenemos individuos especializados, por ejemplo, todo el mundo está como, científicos, ayúdennos y busquen la cura y la vacuna. Y los doctores rífense en el hospital, ¿no? Y las enfermeras, ¿no? Exacto, mientras yo me quedo en mientras mi yo casa, me guardo. Sí, exacto. Viendo mis finanzas decaer o lo que sea, pero esa es, por ejemplo, una de las ventajas. La gran desventaja es que también favorecemos la transmisión, ¿no? O sea, al estar más juntitos, pues las probabilidades, le damos como el escenario perfecto a cualquier parásito para que esté rolando por todos lados. Ahora, hablas del depredador, ¿no? Y de que hay un montón de ojos que pudieran vigilar que no nos vaya a atacar. En este caso en específico, el depredador es el virus, ¿no? Que genera la enfermedad, la COVID-19. ¿Qué pasa cuando al depredador no lo podemos ver? No. Porque eso es lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Porque yo veo el semáforo en las noticias, está en rojo y ya veo un montón de gente en la calle. Y yo creo que muchos han de decir, pues es que a mí no me ha pasado, no conozco a nadie que le haya pasado, o sea, a mí se me hace que es mentira. Entonces, como no lo puedo ver, como no he visto un enfermo de COVID, como no he visto al virus tal cual, pues entonces no le tengo miedo. Sí, justo ese es de los problemas psicológicos, digamos, y biológicos también, a los que nos estamos enfrentando, porque, bueno, yo creo que para tener el miedo, y voy a retomar mucho de lo que estaba diciendo ahorita Ibrahim, el miedo es en sí una respuesta defensiva de los animales ante una amenaza, ¿no? Entonces, eso, o sea, es necesario que existan todos los seres vivos porque eso incrementa la probabilidad de supervivencia, ¿no? Y entonces, pues sí, evolutivamente sabemos que cuando estamos ante una amenaza, si nosotros pudiéramos hacer una visualización de nuestro cerebro, lo primero que se prende es la amígdala. Y la amígdala le va a mandar señales a todo el organismo para que se activen y que se suelten como reacción en cadena un montón de, digamos, de neurotransmisores o de sustancias que nos van a permitir reaccionar adecuadamente. A ver, vamos a hacer un ejercicio, muchachos.
díganme, ¿a qué le tienen miedo? Algo así, lo que se les venga a la mente, así. No, El doctor Pablo, que estaba muy callado. así de más, los A lo desconocido, obviamente, por eso hablaba de ese margen de incertidumbre, porque a mí me aterra ese margen de incertidumbre. Ok, a lo desconocido, pero ok, vamos a pensar en algo más real, ¿no? O sea, lo desconocido, pero pues vamos a pensar que Juan Pablo está en su casa viendo la tele tranquilamente y de repente empieza a escuchar como cadenas que se arrastran en el techo, ¿no? O sea, es algo desconocido, ¿no? Él no sabe qué está pasando. ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo de Juan Pablo? Bueno, lo primero ya dijimos, la amígdala se enciende. Y luego eso va a hacer que mande una señal a las glándulas suprarrenales para que entonces empiece a descargar, a liberar adrenalina, noradrenalina, cortisol, y las pupilas de Juan Pablo se van a dilatar al máximo porque tiene que estar pendiente y listo de cualquier cosa que le vaya a salir, ¿no? Cualquier cosa desconocida. Su frecuencia cardíaca va a acelerarse a tal nivel que va a empezar a generar más sangre y va a llevar esa sangre a extremidades. ¿Para qué? Para prepararlo, para pelear ante eso desconocido o para huir, ¿no? Porque a lo mejor le sale un monstruo de 10 cabezas. Además de todo eso, es que esto es maravilloso. O sea, el cuerpo, la caja torácica de Juan Pablo se va a cerrar para proteger sus órganos vitales y para que evite que lo dañen, ¿no? Y entonces, de pronto, ya descubre que las cadenas que se estaban arrastrando en realidad era del chihuahua de la vecina de arriba, ¿no? Que lo acababa de sacar a pasear. Y Qué mala onda porque lo encadenaba el güey, ¿eh? No, era su correíta, nada más la que estaba arrastrándose. Cuando se da cuenta que en realidad era solo el chihuahua de la vecina, todo eso se va a empezar a disminuir. El sistema parasimpático se va a activar y entonces el ritmo cardíaco va a empezar a disminuir, su respiración se va a empezar a relajar y entonces todo va a empezar a decir, ay, perdóname, Dios mío, bueno, no, Dios mío, no, perdóname, ciencia, por haber pensado en que era un monstruo de 10 cabezas, ¿no? O sea, porque le tienen miedo a lo desconocido. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la pandemia? Al principio empezaron las noticias. Es que se están muriendo cada vez más en Italia y en España. Es que ya cierren las fronteras. Es que ya está llegando a México. Es que ya tenemos 3 infectados. Dios mío, ya se murió el primero. Ahí viene. ¿Qué viene? ¿Quién sabe? Pero ahí viene. ¡Córrele! Y entonces, ¿qué hacíamos todos nosotros? Bueno, yo no. Compras de pánico. A mí también me entró así la angustia terrible y entonces resulta que nos vamos al súper a hacer compras de pánico y ahí viene la parte social también, ¿no? Vemos que el de al lado en el carrito lleva 27 paquetes de papel de baño. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero, pues por algo ha de ser. Y entonces nos contagiamos, imitamos a esa persona y entonces empezamos a llenar el carrito de papel de baño y entonces nos encerramos y que nadie salga y entonces extremamos precauciones. Pero conforme va pasando el tiempo, pues vemos que la amenaza no llega, no la veo. Ninguna de mi familia se ha enfermado. Qué bueno para los que sea el caso, ¿no? Ninguno de mis amigos se ha enfermado. Ojalá que así fuera para el caso de todos. Pero justamente esas personas son las que empiezan a activar el sistema parasimpático y empiezan a relajarse y dicen, pues si nadie que conozco se ha enfermado, pues entonces probablemente es que pues no existe, ¿no? Y entonces todo ese mecanismo de defensa que nos lleva el miedo a actuar se disminuye, ¿no? Y entonces, bueno. Tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Para explicar un poco también y que entendamos el por qué. Al principio habíamos muchos que estábamos muy angustiados y después resultó que ya no teníamos tanto miedo como antes, ¿no? Pero hablando ya de las consecuencias de la terquedad, que es el tema central, ¿quién gana y quién pierde ante la terquedad de la gente, socialmente hablando? Ante esta situación, yo creo que tenemos que dar una respuesta a lo mejor muy, muy directa. Ante la terquedad de estar saliendo innecesariamente, porque hay que puntualizar que ese es el tono de este tema. ¿Quién gana? Pues definitivamente nadie. ¿Quién pierde? Pues todos. ¿Y por qué esta
división de que nadie gana y todos perdemos, porque tenemos que tener la certeza de que en estos fenómenos de la salud poblacional, lo que pase al individuo, sea bueno o malo, va a afectar a la población en la cual está inserto. Y lo que pase a la población, ya sea bueno o malo, va a afectar al individuo. Entonces, hay una relación bidireccional entre individuos y población. Esto es el juego, la dinámica de la salud pública precisamente, y la que tenemos que entender de manera responsable cada uno de nosotros y la población en general. ¿Por qué nadie gana? Porque si ponemos por encima de nuestras decisiones el interés personal o de nuestro grupo, eso obviamente va a acabar afectándole a alguien. Tenemos que buscar la parte favorable de esto, en donde pongamos por encima el interés de la sociedad. Al poner por encima el interés de la sociedad, seguramente estaremos pensando de manera más apropiada, porque entonces esto le va a beneficiar al grupo del cual estamos proviniendo, a nuestra población. Entonces, tomar conciencia de que somos parte de una sociedad y lo que yo haga como individuo le va a impactar a esa sociedad es algo creo que fundamental para entender nuestro papel y nuestra importancia en estos fenómenos de la salud poblacional. Ahora, creo que algo muy relevante es ese poder de transformación que podemos implementar ante estas circunstancias. Cuando preguntabas tú, ¿quién gana o quién pierde ante esta situación? Pues ¿quién gana? El que mejor se adapte, obviamente. Y retomo también algunos de los comentarios de Ibrahim. Biológicamente está demostrado que la capacidad de adaptación pues, es la fortaleza y lo que va a permitir la supervivencia de las especies. Entonces, como individuos, ganamos solamente cuando logramos adaptarnos a estas circunstancias, cuando este confinamiento, en vez de ser una situación perjudicial o dañina que estemos sufriendo, entonces buscamos la parte de convertirlo en algo favorable. Y creo que ejemplos tenemos muchos, desde los ejemplos personales, en donde seguramente los que estamos vinculados con la academia, pues hemos mejorado nuestras estrategias didácticas porque hemos tenido que desarrollar algunos nuevos mecanismos, algunas estrategias, algunas vías de comunicación con nuestros alumnos. No era tan sencillo inicialmente, sobre todo si no teníamos esta dinámica plenamente adaptada, pero de la noche a la mañana tuvimos que cambiar y eso es parte de ese proceso de adaptación. Entonces, creo que esa es la parte salvable donde ganamos si nos adaptamos favorablemente. Y perdemos, obviamente, porque también podemos hacerlo ante esta situación, perdemos si nos sentamos a lamentarnos la realidad. Si nos sentamos y nos dedicamos a sufrir la realidad, a decir qué mal está la situación, a ver cuándo se acaba, entonces es ahí cuando esa parálisis que se puede generar nos va a llevar a que tengamos una pérdida importante. Entonces creo que aquí el quién gana y quién pierde depende de entender nuestro papel, nuestro valor en la sociedad y el que cada uno de nosotros puede contribuir importantemente en favor de ese grupo poblacional al cual pertenecemos. Entonces creo que eso es algo que tenemos que tener. Ahora, además de quién gana y quién pierde, tenemos que también ubicar el qué ganamos y qué perdemos, que es otro tema que está vinculado, pero es algo aparte. ¿Qué se pierde con esta situación de la terquedad? Pues se pierde capital humano. Si la gente sigue saliendo innecesariamente, si la gente sigue sin tener esa conciencia de su importancia de mantenerse en la cuarentena, pues estamos perdiendo vidas humanas. Y esas vidas humanas, pues son todas importantes, pero seguramente tenemos que tener también la idea de que hay vidas que son en este momento muchísimo más valiosas. Sin que suene a algo discriminatorio, ni peyorativo, ni mucho menos. Pero esta pandemia a quien más le ha pegado profesionalmente es al gremio de los prestadores de servicios de salud. Es el grupo profesional más afectado. ¿Por qué? Porque obviamente sus riesgos son mayores, su exposición es mayor y la posibilidad de que desarrollen la enfermedad, lo estamos viendo en las estadísticas, no solamente nacionales, sino en el mundo en general, que es el grupo más afectado. Entonces se pierde mucho capital humano por estas consecuencias de no mantener el aislamiento y la cuarentena. Además de las pérdidas en profesionales de la salud, pues también otro tipo de profesionales se han perdido y la población en general. La parte del capital humano que se ha perdido también en el ámbito del educativo también es importante, aunque se han implementado estrategias educativas, pero seguramente no ha sido lo mejor en todos los ámbitos. Y sabemos que la salud y la educación son los principales insumos para el desarrollo. Entonces, si le estamos golpeteando esos dos aspectos, pues seguramente la consecuencia va a ser algo negativa también.
seguir con esta necedad, esta terquedad, para hablar propiamente con la precisión que señaló Ibrahim al principio, seguir con esta terquedad de seguir saliendo innecesariamente, pues es fomentar el individualismo, ese individualismo pernicioso que tarde o temprano nos va a acabar pegando. Sabemos que hay daños colaterales en esto, ¿no? La economía indudablemente se afecta mucho más entre más distanciamiento, entre más se paralice la actividad de los grupos humanos, la economía obviamente va a tener una repercusión mayor. Pero también tenemos que entender que sin salud y sin vida, lo demás poco o nada importa. Entonces tenemos que poner en esa balanza de riesgo-beneficio qué es lo más importante o hacia dónde tenemos que dirigirnos, cuál es el bien más preciado que tenemos que cuidar para que todo lo demás tenga significado. Porque podemos dejar la economía muy boyante, como lo han buscado muchos mandatarios, precisamente con esta idea de reabrir la nueva normalidad. Sin embargo, ese reabrir a esa nueva normalidad, pues sí puede impactar favorablemente en la economía, pero ¿de qué sirve una buena economía si no tenemos una salud fortalecida, una salud robusta para disfrutar esos satisfactores que nos dé la buena economía, precisamente? Entonces, creo que aquí nuevamente ese poder de transformar esa terquedad en algo positivo puede ser de utilidad y realmente ganar. Ibrahim, yo estoy seguro que tú eres muy terco y esa terquedad la has enfocado positivamente en más de una ocasión para tus logros. Entonces, ¿cómo consideras tú que el ser terco lo has podido convertir en un atributo ante esta situación pandémica, ante esta situación del aislamiento y el distanciamiento? ¿Cómo has transformado esta realidad en tu favor o el favor de tu desarrollo profesional? Pues yo creo que lo primero que busqué, y justo apenas hace unos días hacía un test respecto a eso, qué edad me daba, lo primero que hice fue tratar de mantener mi estructura, ¿no? O sea, soy un animal de costumbres, entonces yo todos los días me sigo levantando a la misma hora, trato de hacer ejercicio a la misma hora, me voy a acostar a la misma hora, tengo mis horarios y mi espacio de trabajo lo más delimitado posible, y en general creo que lo otro que hice es no voy a dejar, porque digamos que en la parte emocional lo primero que fue es que ya estoy harto de esta pausa en mi vida, ¿no? Y mi esposa me dijo, no, si la vida sigue, entonces tú síguele, papacito, porque os están pasando cosas y tienes que absorber la experiencia. Y en ese sentido creo que la otra parte que me ha servido esta obstinación o tenacidad de repente, que dije, bueno, a ver, ¿y qué cosas nuevas voy a aprender? ¿Qué cosas nuevas voy a hacer? Y en eso me he metido y ya llevo 3 cursos terminados, ¿no? Entonces, sí, creo que justo esta idea como de tratar de mantener y de tratar de oponer de algún modo resistencia al cambio, me voy a adaptar a esta nueva circunstancia, pero al mismo tiempo voy a conservar ciertos elementos de lo que era mi vida normal, claro, a esta nueva vida. Sí, y esos cambios siempre tenemos que buscar que sean favorables. Indudablemente, todos podemos tener algunas experiencias o algunos ejemplos de cosas que han sido favorables después de esta pandemia. Y una cosa es el medio ambiente. Hemos visto cómo ha mejorado la situación medioambiental en muchos países, pues derivado de este confinamiento también. Seguramente todos salimos fortalecidos, los que estamos en la parte de la academia, salimos fortalecidos con estas nuevas habilidades que podemos implementar ahora para nuestra actividad cotidiana, enriquecemos nuestra actividad. El sector educativo, pues creo que tiene también otra fortaleza más que implementar. Seguramente hay cosas negativas, ¿no? Violencia intrafamiliar, Mayaro, creo que es un problema muy importante esto de la violencia intrafamiliar que se ha desatado enormemente en nuestro país y en el mundo en general, derivado de esta situación de confinamiento. Sin embargo, pues también habrá otras cosas que son favorables, otras que no sabemos bien dónde vamos a colocarlas, si en lo favorable o no favorable, y me refiero pues a los hijos de la pandemia. ¿Quiénes son los hijos de la pandemia? Pues los que a principios del próximo año vamos a ver como recién nacidos, que pues fueron concebidos en estos días, y ya veremos si fue algo bueno o malo su concepción. El Brian COVID. Claro. Exactamente. Los coronials también han dicho. Claro, pero todos esos aspectos no podemos dejar de considerarlos y buscar siempre esa parte transformadora, adaptativa, de sacarle ventaja a la desventaja.
gente que ha cambiado sus nichos de trabajo precisamente a partir de esto, buscando nuevas alternativas, buscando nuevas perspectivas de desarrollo. Y creo que esa es la parte que tenemos que trabajar para que realmente esto no sea tan deleterio de nuestro estado de salud, tanto físico como emocional. Bueno, yo quisiera cerrar ya la plática, este primer ejercicio. Quiero pedirles que les den una recomendación. En primer lugar, y para quienes estamos haciendo esto a nuestros alumnos, y también para sus familias y para cualquiera que esté escuchando este material. Voy a empezar en el orden en el que me aparecen en la pantalla. Mayaro, ¿cuál es tu mensaje final? Pues yo les diría a todos que activen su corteza prefrontal. No. En realidad, que reflexionen, analicen todo lo que hacen o lo que van a decir. Vean si realmente tiene un sustento confiable, ¿no? Las cosas que van a compartir, porque ustedes realmente son agentes activos, ¿no? Todos y cada uno de ustedes, todos y cada uno de sus familiares son agentes activos ante esta pandemia y pueden ser la influencia de alguien más para que hagamos caso de las recomendaciones o nos las pasemos por el arco del triunfo, ¿no? Entonces, para mí es lo más importante, evalúen antes de tomar una decisión si realmente esto va a tener como un beneficio colectivo o solamente individual. Juan Pablo. Creo que algo que tenemos que retomar es valorar las cosas que habitualmente no valoramos. Esos beneficios, esas cosas que disfrutamos cotidianamente, pero que poco valorábamos y que hoy en día son importantes porque las extrañamos, porque no podemos disfrutarlas. Creo que es algo que tendremos que retomar y darle un valor diferente a muchas cosas de nuestra vida. Y una de esas muchas cosas de nuestra vida que tendremos que revalorar es esa conciencia de grupo también. Es asumirnos que somos parte de un grupo y que como individuos que somos en esa sociedad, pues vamos a contribuir para bien o para mal en esa sociedad y que también la sociedad influye sobre nosotros. Esa es esa parte de la conciencia de grupo y más importante en estos fenómenos pandémicos que cuando pensábamos que ya no existían o que no eran tan graves sus consecuencias, hoy nos sorprende, ¿no? Entonces, fortalecer esa conciencia de grupo creo que sería importante y tener en consideración que el enemigo a vencer es la ignorancia. Creo que todos tenemos la obligación de informarnos o formarnos para disminuir esos niveles de ignorancia que nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Yo suelo comentarles a mis alumnos que lo más importante que hacemos en la vida profesional es tomar decisiones y para eso nos formamos. Pero creo que en la vida en general, lo más importante que hacemos, o una de las cosas más importantes que hacemos es tomar decisiones. Y las decisiones deben de ser fundamentadas, tienen que ser apuntaladas en información, en conocimientos, en razonamiento. Y lo único que nos puede fortalecer esto es disminuir nuestros niveles de ignorancia que seguramente nos afectan importantemente en estas decisiones como la que planteaban al principio. ¿Salgo o no salgo? ¿Soy terco y me salgo o me cuido mejor? Y cuido a los demás. Ibrahim. Sí, pues yo creo que a mí lo que me gustaría decirles primero a estos estudiantes es tomen las cosas con calma. O sea, yo sé que es difícil esperar para recibir el segundo bombón, me queda claro, yo tampoco soy una persona exageradamente paciente, pero tomarse las cosas con calma implica darse ese espacio para reflexionar y entender qué es lo que está sucediendo. Y creo que esa es la parte más compleja de toda la situación en la que estamos, que es muy difícil de entender. ¿Por qué estamos pasando? Es muy difícil con todos esos datos que están afuera, generar realmente información. Ayudarnos a tener ese criterio para poder llegar a estas decisiones adecuadas. Entonces, yo creo que ese sería como de inicio el tomarse las cosas con calma. La otra es, como dicen, esto no es curso de verano. Tampoco uno tiene que salir tocando guitarra clásica o cantando ópera o siendo el próximo Van Gogh. No pasa nada. Hagan proyectos, involúcrense en algo nuevo, en algo diferente, pero tampoco es que se tienen que volver el próximo ídolo pop de algo, ¿no? Y finalmente lo otro que creo que es súper importante es que esta pausa también les debe dar tiempo
para planear. Una de las mayores limitaciones que veo en la vida cotidiana ajetreada que tenemos normalmente es que difícilmente tenemos estos espacios para detenernos y decir, bueno, ¿dónde me veo y cómo me veo? ¿Y qué acciones estoy tomando para llegar ahí? Entonces, creo que este espacio que estamos teniendo nos puede servir como para planear. A los chicos yo creo que les puede servir mucho para decir, bueno, ok, ¿qué voy a hacer cuando termine mi tesis? ¿A dónde quiero llegar? Exactamente, ¿qué quiero hacer? Porque la mayoría de las veces cuando tú hablas con los chicos, esa es una de las mayores dudas que tienen. Y ahorita es un espacio que se presta para discutir, para platicar con otras personas, como para entender hacia dónde, qué proyectos nuevos podrían emprender una vez que esto pase. Definitivamente, pues este ejercicio, el Viral, este podcast es una de las ventanas que la facultad, la universidad abre para poder darles herramientas a quien nos quiera escuchar, herramientas fundamentadas, conocimientos reales, para que podamos tomar las mejores decisiones, como dice Juan Pablo, y superemos este momento tan crítico que estamos viviendo. Yo les quiero agradecer mucho, yo me la pasé muy bien. Este no es el último, no es el primero, pero no será el último, entonces estaremos viéndonos la semana entrante con otro tema desde nuestras distintas perspectivas, aquí y para quien nos quiera escuchar. Muchas gracias. Bye. Gracias. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul, y en Instagram y en Twitter como @fesi_UNAM. Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.